para el análisis. Una nueva mayoría cobija al nuevo presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo. El nuevo titular del Legislativo sostuvo un encuentro con periodistas la mañana de este miércoles. Allí se refirió a algunos temas de interés nacional. Veamos. 24 horas después de ser elegido presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo se reencontró este miércoles con representantes de los medios de comunicación del país. Lo hizo para profundizar en nuevos detalles de lo que será la agenda legislativa para los siguientes 2 años. La estabilidad democrática del país, que me parece que es fundamental. Hay una necesidad imperiosa por buscar mejorar la economía de los ecuatorianos, y eso implica una agenda en función de generación de empleo y desarrollo económico. Insistió en que su administración será de puertas abiertas y en la voluntad de construir consensos respetando las diferencias. Esta asamblea mantendrá en mi presidencia la independencia que tiene que tener esta entidad. Esto no significa que no se coordinará, que no se tomará procesos de coordinación con los otros poderes del Estado. Litardo alcanzó la presidencia con el respaldo de 78 asambleístas. Su elección evidenció un acuerdo entre Alianza País, Creo y el Bloque de Integración Nacional BIN. El entendimiento permitió, por ejemplo, que César Solórzano, asambleísta de Sociedad Patriótica por Napo, se lleve la primera vicepresidencia y Patricio Donoso de Creo la segunda. Sin embargo, la agrupación política que lidera Guillermo Lasso no votó unánimemente. Asambleístas como Fabricio Villamar y Roberto Gómez se abstuvieron de respaldar la candidatura de Litardo. Tras hechos como los ocurridos este martes, la mirada se pone ahora en la conformación de las comisiones. Pero hay algunas que son importantes, como por ejemplo las económicas, que tienen que ver con el tema de los trabajadores. Se ha planteado que va a haber reformas al tema del IES. Si hay alguna cuestión adicional, quizás va a ser la dirección de la Comisión de Participación Ciudadana y presencia en la Comisión de Fiscalización. A mí quieren enviarme a la Comisión de Salud si yo soy abogada. Esto parte de una estrategia de dejarnos sin voz en comisiones que son importantes. Néstor Aguilera, Telediario. Y bueno, precisamente el día de hoy nos acompaña Fabricio Villamar, como lo habíamos anunciado, asambleísta por Creo, y es uno de los integrantes de esta agrupación política que no votó por César Litardo para la presidencia de la Asamblea. Le preguntamos por qué y si es que en este momento usted tiene algún conflicto con su bancada con Creo. Eso no es lo verdaderamente importante. Lo verdaderamente importante es que la Asamblea tiene nuevos liderazgos y que pasados 12 años se tiene, por ejemplo, la conformación de un Consejo de Administración de la Legislatura que es mucho más plural. Lo que ha sucedido es que la acción del bloque de Creo durante los primeros 2 años de este periodo legislativo forzó al rompimiento de Alianza País. Entonces usted tiene la versión de los viejos verdes y los nuevos verdes y a partir de eso se abre la posibilidad de recuperar un arte perdido. El arte del encuentro legislativo para tener consensos, para buscar las coincidencias. Y eso es lo que ha sucedido anteayer en la Asamblea Nacional. Usted dice entonces que hay que pasar la página y hay que mirar adelante en los proyectos que tiene que analizar la Asamblea, que son muchos y que han estado pendientes y que han sido también un reclamo de la ciudadanía. Sí, me parece que ese es el camino que hay que optar en este momento. Y me parece que hay que poner algunas cosas de relieve. En primer lugar, la mía es una posición absolutamente ideológica y esto es lo que mi bloque ha decidido respetar también, igual que la posición de Roberto. Me parece que eso es lo que tiene que suceder en una organización democrática, que adicionalmente ha tenido decisiones divididas antes, como por ejemplo por la ley de comunicación, y es bastante probable que la tengamos adelante, porque de eso se trata el día a día de una organización política democrática. Pero ¿se puede entender este apoyo de Creo y de otras bancadas a César Litardo como un acuerdo con el gobierno per se? Existe un acuerdo en el que concurren 4 fuerzas políticas para poder viabilizar la nueva presidencia de la Asamblea. Y ese acuerdo incluye algunos temas que yo había planteado. Uno de estos es la necesidad de estar juntos para una reforma estructural del Estado que se vendrá cuando tengamos que reformar la Constitución. Es lógico, se viene la reforma a la Constitución por la existencia del Consejo de Participación Ciudadana, ese es un elemento. Se vienen reformas necesarias para poder mejorar las condiciones de empleabilidad para que las empresas puedan contratar más gente, porque tenemos una crisis laboral en el Ecuador.
Entonces se requiere una asamblea que esté dispuesta a trabajar para buscar empleo. Y creo que se tiene que tener claridad también en tener la apertura necesaria para que, si es que es necesario ir a juicios políticos, ir a todos los procesos de fiscalización que haya que ir, pues esto es lo que tiene que suceder. En adelante, creo, votará con Alianza País. No lo sé. Veamos qué es lo que pasa. De las cosas que he aprendido de sus colegas es que uno no puede hablar sobre supuestos. Lo que sí puedo entender es que existe un acuerdo para viabilizar algunos temas que son importantes en la República. Y para las comisiones legislativas también está vigente este acuerdo. ¿Cómo se constituirán? Ya el día de hoy se espera el tratamiento en la Asamblea. Veíamos en la nota que presentábamos al iniciar esta entrevista que había algunas quejas también de ciertos asambleístas que mencionaban que no se les está ubicando en lugares donde puedan realmente aportar desde su conocimiento y desde su preparación. Todos los asambleístas podemos aportar desde todas partes, esa no es una justificación. Lo que sí es real es que a la vuelta de 12 años, por primera vez al movimiento de gobierno le toca sentarse a conversar con otras fuerzas para reconocer su potencia. Es que esto es algo que no sucedía. Mira, Sofía, los últimos 12 años lo que habían hecho es Alianza País gana aunque sea con un voto y copa toda la institucionalidad. Eso es algo que acaba de romperse. La conformación del Consejo de Administración de la Legislatura, en donde el presidente es de Alianza País. A propósito, el presidente César Litardo es un buen legislador, es una buena persona, no es un voto en contra de César Litardo, yo tengo una buena relación con él, es más bien una postura personal. ¿De quién es la vicepresidencia? La vicepresidencia les corresponde a los independientes, la segunda vicepresidencia le corresponde a Creo, y la conformación del Consejo de Administración de la Legislatura le corresponde al Partido Social Cristiano, le corresponde a Creo, y le corresponde a Alianza País. Por primera vez Alianza País no tiene mayoría en el CAL. Es decir, se abre una etapa en donde democráticamente habrá que encontrar acuerdos. Y usted me preguntaba qué va a pasar respecto de las comisiones. En las comisiones lo que tiene que existir es el respeto a la potencia que tiene cada grupo de la Asamblea en el Pleno, que esto es lo democrático. Pero se podrán constituir estas comisiones y habrá la oportunidad de que sean permanentes para analizar todos los temas, porque lo que vimos en este periodo es que se crearon una suerte de comisiones ocasionales para no dejar ciertos temas en manos de esta disputa correístas, morenistas, y ahora se espera que haya, pues las comisiones se dediquen a realizar los temas y analizarlos de forma permanente. La Ley Orgánica de la Función Legislativa establece dos tipos de comisiones, las comisiones ocasionales y las comisiones especializadas permanentes. ¿Quién define cuándo se crea una comisión ocasional? Es el CAL con autorización del Pleno de la Asamblea. Y estas se han hecho para temas específicos, como por ejemplo, para investigar la desaparición de tus colegas el año anterior, o para investigar el caso Gabela, o se tiene conformada una comisión para investigar las desapariciones y se tiene conformada una comisión específica para la reforma a la ley de tránsito. ¿Se requieren en momentos especiales y en temas eventualmente se requieren, pero especiales? Pero esto nace de una falta de definición en la Ley Orgánica de la Función Legislativa sobre la materia específica que tiene que tratar cada una de las comisiones. Entonces, parte de las cosas que habría que hacer para el nuevo proceso legislativo es mejorar, reformar, darle mejores elementos a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, por ejemplo, para que una vez que se presenta un proyecto que es económico, vaya a la Comisión de lo Económico. Pero un habrá proyecto tiempo tributario. ya, en estos 2 años se puede hacer todo esto con las buenas intenciones que se tienen. No lo sé, depende. Yo tengo la esperanza de que este acuerdo en el que han suscrito varias bancadas, entre esas la mía, exista la responsabilidad para sacar los proyectos a los que se han comprometido. Con que el Ecuador durante los próximos 2 años pudiera tener leyes que mejoren los temas de seguridad. Yo he presentado una, por ejemplo, tendiente a una revisión mucho más fuerte de las armas blancas. ¿Por qué? Porque el 80% de delitos exactamente es cometido con armas blancas. Bueno, ese está pendiente y está en la Comisión de Justicia, eso es lo que tiene que suceder. Creo que se requiere trabajar sobre la reforma estructural del Ecuador, eso es algo que va a pasar. Y si es que tenemos que trabajar en una reforma laboral, pues eso es lo que tiene que suceder. Así es, bueno, ¿cree que hay oportunidad que, como dijo el asambleísta, ahora presidente de la Asamblea, César Litardo, sea el legislativo un poder independiente? Yo creo que se tiene que recuperar precisamente ese espacio. Mira, la Asamblea de la República es el espacio de mayor representación de los ecuatorianos. A la Asamblea concurren los representantes de los ecuatorianos de todas las provincias. Bueno,
En ese espacio fue durante mucho tiempo secuestrado y utilizado como si es que fuera el patio de atrás de Carondelet. Si es que uno de los principales objetivos de la actual presidencia de la Asamblea es mantener la independencia del Poder Legislativo, me parece que hay que respaldar esa posición. Es importante que esto suceda y que también en materia de fiscalización pues se note esa independencia. Así es. El periodo anterior pues se dedicaron muchísimo a fiscalizar al gobierno pasado, a la década de Rafael Correa. ¿Qué queda en materia de fiscalización durante estos 2 años que vienen? Mira, yo creo que hay un tema que está pendiente en este momento, que es el tema arroz verde. Me parece que el financiamiento de Alianza País por parte de empresas metidas en casos de corrupción tiene 2 aristas que todavía no han sido tratadas. La una, cuando existió el sistema de cruce de cuentas, que vale la pena contarles a las personas que tienen la gentileza de vernos el día de hoy cómo funciona. Básicamente la directiva de Alianza País decidía mandar a hacer las camisetas, mandar a hacer las chompas, mandar a hacer las gorras, mandar a hacer los carteles, pero era Odebrecht la que pagaba, era Fopeca la que pagaba, era Hidalgo la que pagaba. En tal sentido, esas facturas por esas compras eran descontadas de la contabilidad de estas empresas. Y entonces se perjudican las utilidades de los trabajadores de estas empresas y se perjudica el fisco, porque adicionalmente las utilizaron como deducibles. Por lo tanto, no solamente se trata de la revisión que tiene que hacer el Consejo Nacional Electoral sobre las cuentas de Alianza País o la Contraloría sobre el Consejo Nacional Electoral anterior, sino que adicionalmente se tiene que actuar sobre los responsables del Servicio de Rentas Internas que permitieron que esto suceda, y lo mismo en el Ministerio del Trabajo, porque aquí hay una evidente afectación a los derechos de los trabajadores. ¿Otros temas que están pendientes en materia de fiscalización? Bueno, en estos días se ha aprobado ya que pase al Pleno el juicio político en contra de María Fernanda Espinosa. Es algo que comenzó hace un poco más de un año y que ha sido un proceso bastante complejo. Y a partir de eso yo creo que la Asamblea tiene que preocuparse de que la fiscalización no se trata solamente del crucificar a un ministro. Se trata de que la fiscalización nos tiene que permitir proteger a los ecuatorianos de los abusos a los cuales pueden estar sometidos, por ejemplo, de las empresas del Estado. Y por otro lado, también prevenir que se den ciertos actos de corrupción, porque parece que la fiscalización siempre llega en el periodo después, cuando ya se han ido todos los funcionarios y no en el momento, es decir, no se van revisando los procesos que están aconteciendo en los momentos actuales. Sí, sí es cierto. Y por eso la Constitución establece que los procesos de fiscalización en contra de funcionarios se pueden hacer hasta un año después. Por eso es que nosotros no vamos a poder encontrar responsabilidades políticas en los funcionarios del correísmo, pero ya se fueron, algunos están prófugos. Y para el resto, los que todavía se quedaron o que todavía no se van, para ponerlo más claro, el tiempo ya pasó, porque solamente podrías fiscalizarlos hasta un año después. Han pasado 2 años de que se fueron. Pero la Asamblea sí puede hacer un acompañamiento a los procesos que hace la Fiscalía, y me parece que es parte de las cosas sobre las cuales la nueva Comisión de Fiscalización tendrá que reenfocar el trabajo. Parte de las cosas que tendrá que verse el día de hoy, al final del día, cuando se conformen las comisiones legislativas, es, por ejemplo, si la Comisión de Fiscalización sigue en manos de los asambleístas del gobierno al que tienen que fiscalizar. Pongámoslo en estos términos. Si es que es la función legislativa la que tiene que auditar, revisar, fiscalizar al Ejecutivo, es evidente que lo mejor que le podría pasar al Ecuador es que esa comisión de fiscalización no esté presidida por alguien del partido al que tiene que fiscalizar. ¿Pero eso garantiza algo? ¿Debería ser la responsabilidad de cualquier legislador que llegue ahí de dar cabida a los temas que tengan que revisarse? Debería ser responsabilidad y debería ser esto, pero debería ser así. Es decir, independientemente del partido que sea, lo lógico sería que tú tengas un proceso de fiscalización recto, transparente, visible para todos los ecuatorianos. La pregunta es, ¿ha sucedido eso durante el tiempo de gobierno de Alianza País en la Asamblea? No, no ha sucedido. La política es fondo y forma, de tal manera que se necesita, adicionalmente de que tengamos el fondo que tú acertadamente planteas, también las formas. Y las formas incluyen, por ejemplo, que esa comisión no la presida Alianza País. Hablando de formas, ¿el insulto tendrá cabida o ya no tendrá cabida más bien en este nuevo periodo legislativo? Esperaría que no. Esperaría que no. Mira, la Asamblea nunca va a ser un espacio en el cual los ecuatorianos puedan aplaudirle o puedan festejarse. No es así. La Asamblea no regala bonos, la Asamblea no construye escuelas, la Asamblea no hace carreteras. La Asamblea es el espacio de confluencia para el consenso y para el disenso. Ojalá
para el debate de altura, ojalá para el debate respetuoso. Si es que logramos, como te decía, recuperar el arte de debatir en paz, en beneficio de los ecuatorianos, manteniendo nuestras posiciones, yo creo que habremos dado un gran paso en función de la recuperación de las características democráticas del Ecuador. Muchísimas gracias, asambleísta Fabricio Villamar. En primera impresión esta mañana abordando esta constitución nueva ya de la Asamblea para este periodo de 2 años que le restan de gestión. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con más temas de su interés. A través de Pública FM también nos escucha a nivel nacional. Ya volvemos.